Continuamos con Washington Irving, Cuentos de la Alhambra. Gobierno de la Alhambra. La Alhambra es una antigua fortaleza o palacio amurallado de los reyes moros de Granada, desde donde ejercían dominio sobre este ensalzado paraíso terrenal, última posesión de su imperio en España. El palacio árabe no ocupa sino una parte de la fortaleza, cuyas murallas, guarnecidas de torres, circundan irregularmente toda la cresta de una elevada colina que domina la ciudad y forma una estribación de Sierra Nevada. En tiempos de los moros, era capaz la Alhambra de contener un ejército de 40,000 hombres dentro de su recinto y sirvió alguna que otra vez para librarse los soberanos del furor de sus rebeldes súbditos. Después que el reino pasó a manos de los cristianos, continuó la Alhambra siendo del patrimonio real y también algunas veces ha sido habitada por los monarcas castellanos. El emperador Carlos V edificó un suntuoso palacio dentro de sus murallas, pero se suspendió la obra por los continuos terremotos. El último rey que la vivió fue Felipe V y su hermosa esposa Isabel de Parma a principios del siglo XVIII. Hiciéronse grandes preparativos para su recepción. El palacio y los jardines sufrieron notable reforma y se agregaban algunas habitaciones que fueron decoradas por artistas traídos de Italia. La permanencia de estos soberanos fue efímera y después de su partida el palacio volvió de nuevo a su abandono. El recinto fue en adelante ocupado por fuerza militar. El gobernador de la Alhambra quedó bajo la dependencia de la corona y su jurisdicción se extendía hasta los arrabales de la ciudad. Su autoridad era del todo independiente de la del capitán general de Granada. Se alojaba en el interior de la Alhambra una respetable guarnición. El gobernador tenía sus habitaciones frente al viejo palacio morisco y nunca bajaba a Granada sin una escolta militar. La fortaleza, en resumen, era una pequeña ciudadela independiente, con algunas calles y casas dentro de sus muros y además con un convento de franciscanos y una iglesia parroquial. La retirada de la corte fue, en verdad, un golpe fatal para la Alhambra. Sus bellísimos salones se desmantelaron y algunos de ellos quedaron en ruinas. Los jardines se destruyeron y las fuentes cesaron de correr. Poco a poco las viviendas se fueron habitando por gentes de mala reputación, contrabandistas que se aprovechaban de su exenta jurisdicción para emprender un vasto y atrevido tráfico de contrabando y ladrones y tunantes de todas clases, que hacían de ella su guarida y su refugio, y desde donde a todas horas podían merodear por Granada y sus inmediaciones. La energía del gobierno intervino al fin,
expulsó por último a esta gente y no se permitió el vivir allí, sino el que probase que era hombre honrado y que por tanto tenía justos títulos para habitar en aquel recinto. Se demolieron la mayor parte de las casas y solamente quedaron en pie unas pocas, con la iglesia parroquial y el convento de San Francisco. Durante las últimas guerras habidas en España, mientras Granada se hallaba en poder de los franceses, la Alhambra estuvo guarnecida con sus tropas y el general francés habitó provisionalmente en el palacio. Con el ilustrado criterio que siempre ha distinguido a la nación francesa en sus conquistas, se preservó este monumento de elegancia y grandiosidad morisca de la inminente ruina que le amenazaba. Los tejados fueron separados, los salones y las galerías protegidos de los temporales, los jardines cultivados, las cañerías restauradas, y se hicieron saltar en las fuentes vistosos juegos de agua. España, por tanto, debe estar agradecida a sus invasores por haberle conservado el más bello e interesante de sus históricos monumentos. A la salida de los franceses, volaron estos algunas torres de la muralla exterior y dejaron las fortificaciones casi en ruinas. Desde ese tiempo cesó la importancia militar de la fortaleza. La guarnición consta de unos pocos soldados inválidos, cuya misión principal consiste en guardar algunas de las torres exteriores que sirven actualmente de prisiones de Estado, y el gobernador, habiendo abandonado la elevada colina de la Alhambra, reside en Granada para el más cómodo despacho de asuntos oficiales. No concluiré esta breve reseña sobre el estado de la fortaleza sin rendir el debido elogio a los laudables esfuerzos de su actual gobernador, don Francisco de Serna, quien está empleando los limitados recursos de que dispone para ir reparando el palacio, y con sus acertadas precauciones ha impedido su inminente ruina. Si sus predecesores hubieran cumplido los deberes de su cargo con igual esmero, la Alhambra podría haber permanecido casi en su prístima belleza. Y si este gobierno le ayudara con medios iguales a su celo, este edificio podría conservarse aún como la joya de la nación y atraería a los curiosos e inteligentes de todos los países durante largas generaciones. Interior de la Alhambra. La Alhambra ha sido descrita tan minuciosamente y con tanta frecuencia por los viajeros que un ligero croquis será acaso suficiente para refrescar la memoria del lector, y por consiguiente haré una breve relación de nuestra visita al otro día de llegar a Granada. Dejando la posada de la Espada, atravesamos la famosa plaza de Vivarrambla, teatro en otros tiempos de las moriscas justas y torneos, y ahora convertida en mercado principal. Desde allí subimos por el Zacatín,
que es la calle más importante y que en tiempo de los moros era el gran bazar. En él las tiendecillas y callejuelas conservan todavía el carácter del oriente. Cruzando una plaza por frente del palacio del capitán general, subimos por una estrecha y tortuosa calle, cuyo nombre nos recordó los tiempos caballerescos de Granada. Se llama la Cuesta de Gómeres, una familia morisca célebre en los romances y cantares. Esta cuesta conduce a una maciza puerta de arquitectura griega, construida por Carlos V y que forma la entrada a los dominios de la Alhambra. Había en la puerta 2 o 3 mal vestidos soldados, veteranos, dormitando en un asiento de piedra, los sucesores de los Segris y los Abencerrajes, en tanto que un alto y flacucho ganapán, con una mugrienta capa de color castaño, que tenía por objeto, sin duda, el ocultar al andrajoso estado de su traje interior. Se hallaba holgazaneando al sol y charlando con un viejo veterano que estaba de centinela. Se nos agregó el tal cuando hubimos pasado la puerta y nos ofreció sus servicios para enseñarnos la fortaleza. Tengo repugnancia como viajero a estos oficiosos cicerones y no me agrada en verdad el aspecto del que se me presentaba. Supongo que conocerá usted bien este sitio. Ninguno mejor, señor, pues soy hijo de la Alhambra. La personalidad de los españoles emplea singulares giros poéticos para expresarse. Hijo de la Alhambra. La frase esta me sorprendió al pronto, pero el humildísimo traje de mi nuevo conocido le daba un expresivo sentido ante mis ojos. Era el emblema de las vicisitudes de aquel lugar y él representaba maravillosamente al descendiente de tales ruinas. Le hice algunas preguntas y me convencí de que era legítimo su título. Su familia se venía sucediendo en la fortaleza de generación en generación, casi desde el tiempo de la conquista, y su nombre era Mateo Jiménez. Entonces le dije, quizás será usted un descendiente del gran cardenal Jiménez de Cisneros. Dios sabe, señor, muy bien puede ser. Somos la familia más antigua de la Alhambra, cristianos viejos, sin mezclas de moros ni judíos. Yo sé que pertenecemos a cierta familia noble, pero no me acuerdo cuál. Mi padre sabe todo eso y conserva el escudo de nobleza colgado en la habitación, en lo alto de la fortaleza. No hay español, por pobre que sea, que no tenga sus pretensiones linajudas sobremanera, y acepté, por tanto, los servicios del hijo de la Alhambra. Nos internamos enseguida en una honda y estrecha cañada cubierta de frondosa arboleda, con una alameda en pendiente y varios caminillos alrededor, provista de asientos de piedra y adornada de fuentes. A nuestra izquierda
divisamos las torres de la Alhambra asomando por encima de nosotros, y a la derecha, en la falda opuesta de la cañada, estábamos dominados igualmente por otras torres contrarias en lo alto de una roca. Estas, según nos dijeron, eran las Torres Bermejas, llamadas así por su color rojo. No se sabe su origen, son de una época muy anterior a la Alhambra y suponen que fueron edificadas por los romanos y, según otros, por una errante colonia de fenicios. Subiendo la pendiente y sombría alameda, llegamos al pie de una gran torre morisca, cuadrada, que forma una especie de barbacana y que constituye la entrada principal de la fortaleza. Dentro de la barbacana había otro grupo de veteranos inválidos, unos haciendo la guardia en la puerta, mientras que otros, envueltos en sus ya roídos capotes, dormían en los poyos de piedra. Esta puerta se llama la Puerta de la Justicia, del tribunal establecido en aquel vestíbulo durante la dominación de los musulmanes, para los simples juicios y causas ordinarias, costumbre común en los pueblos orientales y citada frecuentemente en las sagradas escrituras. El gran vestíbulo o porche de entrada está formado por un inmenso arco árabe de forma de herradura que se eleva a más de la mitad de la altura de la torre. En la clave de este arco hay grabada una gigantesca mano y dentro del vestíbulo, en la del portal, hay esculpida del mismo modo una desmesurada llave. Los que pretenden ser peritos en los símbolos mahometanos afirman que esta mano es el emblema de la doctrina y la llave el de la fe. Otros sostienen que está significando el estandarte de los moros que dominaron la Andalucía en oposición con el cristiano emblema de la cruz. Sin embargo, el hijo de la Alhambra le dio una diferente explicación, más en armonía con las creencias del vulgo, que atribuye algo misterioso y mágico a todo lo que es de moros y cuenta toda clase de supersticiones referentes a estas viejas fortalezas. Según Mateo, era tradición admitida en general desde los primitivos habitantes y que venía de padres a hijos, que la mano y la llave eran mágico amuleto del que dependía el hado de la Alhambra. El rey moro que la fundó era un gran nigromántico o, según otros opinan, se había vendido al diablo y había levantado la colosal fortaleza por arte de magia. Por tal motivo, se sostiene esta desde tantos siglos, desafiando las tormentas y los terremotos, mientras que casi todos los otros edificios moriscos habían venido a tierra y desaparecido. Este privilegio, según cuenta la tradición, durará hasta que la mano del arco exterior baje y asga la llave. Y entonces la fortaleza saltará en pedazos y quedarán descubiertos todos los tesoros escondidos en su seno por los moros.
Sin hacer caso de este fatídico vaticinio, nos aventuramos a entrar por el estrecho y encantado paso de la puerta, poniendo cierta esperanza contra la magia en la protección de la Virgen, cuya escultura vimos sobre el portal. Después de haber atravesado la barbacana, subimos una angosta callejuela que da la vuelta entre murallas y conduce a una especie de explanada dentro de la fortaleza, llamada Placeta de los Aljibes, por unos grandes depósitos de agua que hay bajo esta, cortados por los moros en la roca viva para el abastecimiento de la ciudadela. Hay también un pozo de gran profundidad que da clara y fresquísima agua y que es otro monumento del delicado gusto de los moros, los cuales fueron incansables en sus esfuerzos para obtener este elemento en su cristalina pureza. Frente a esta explanada está el suntuoso palacio comenzado por Carlos V y destinado, según se dice, a eclipsar la residencia de los reyes moros. Con toda su grandeza y mérito arquitectónico, nos pareció más bien una orgullosa intrusión, y pisando por delante de él, entramos en un sencillo y severo portal que conduce al interior del morisco palacio. La transición es casi mágica. Parecía que habíamos sido transportados a otros tiempos y a otros reinos, y que estábamos presenciando las escenas de la historia árabe. Nos encontramos en un gran patio embaldosado de mármol y decorado a cada extremo con ligeros peristilos moriscos. Se llama el patio de la alberca. En el centro hay un extenso estanque o vivero de 130 pies de largo por 30 de ancho, poblado de dorados pececillos y adornado de vallados de rosas. Al otro lado del patio se eleva la gran torre de Comares. Por el costado de enfrente, sirviendo de entrada un arco morisco, entramos en el famoso patio de los leones. No hay un sitio del edificio que dé una idea más completa que este de su original belleza y magnificencia, pues ninguno ha sufrido menos los deterioros del tiempo. En el centro se halla la fuente celebrada en los cantares e historias. La alabastrina taza derrama por todas partes sus gotas de diamantes, y los 12 leones que la sostienen arrojan sus cristalinos caños de agua como en los tiempos de Boabdil. El patio está tapizado con un lecho de vegetación y rodeado de áreas arcadas árabes de calados trabajos afiligranados, sostenidos por esbeltas columnas de mármol blanco. La arquitectura, semejante a toda la del palacio, está caracterizada por la elegancia, más bien que por las dimensiones, poniendo de relieve cierto delicado, gracioso gusto y predisposición especial a los indolentes goces. Cuando se mira a través de la maravillosa tracería de los piristilos
y de los, al parecer, frágiles festones de las paredes, se hace difícil el creer que haya sobrevivido a la destrucción y desmoronamiento de los siglos, a las sacudidas de los terremotos, a los asaltos de la guerra y a los pacíficos y no menos dañosos saqueos del entusiasta viajero, todo lo cual es bastante suficiente para disculpar la popular tradición de que está protegida por mágico encantamiento. A un lado del patio hay un pórtico ricamente adornado que abre paso a un hermoso salón embaldosado de mármol blanco y que se llama la Sala de las Dos Hermanas. Una cúpula o tragaluz de entrada por la parte superior a una moderada claridad y a una fresca corriente de aire. La parte baja de las paredes hállase ornamentada con hermosos azulejos morunos, en algunos de los cuales se representan los escudos de los monarcas moros. La parte superior está adornada con delicados trajes en estuco, inventados en Damasco, y consisten en grandes placas vaciadas a molde y artificiosamente unidas, de tal modo que parecen haber sido caprichosamente modeladas a mano en medio relieve, y elegantes arabescos entremezclados con textos del Corán y poéticas inscripciones en caracteres árabes y cúficos. Estos adornos de las paredes y cúpulas están ricamente dorados y los intersticios pintados con lapizuli y otros brillantes y persistentes colores. En cada lado de la sala hay departamentos para las otomanas y los lechos, y encima de un pórtico interior un balcón que comunica con el departamento de las mujeres. Existen todavía las celosías, desde donde las beldades de los ojos negros del harén podían mirar, sin ser vistas, los festines de la sala de abajo. Es imposible el contemplar este departamento, que fue en otro tiempo la mansión favorita de los placeres orientales, sin sentir los primitivos recuerdos de la historia árabe y casi esperando ver el blanco brazo de alguna misteriosa princesa haciendo señas desde el balcón o algunos ojos negros brillando por detrás de la celosía. La morada de la belleza está allí, como si hubiese estado habitada recientemente. Pero, ¿dónde están las Zoraidas y Lindarajas? En el lado opuesto del patio de los leones está la sala de los Abencerrajes, llamada así de los galantes caballeros de este ilustre linaje que fueron allí pérfidamente asesinados. Hay algunos que dudan de la completa veracidad de esta historia, pero nuestro humilde guía, Mateo, nos señaló el verdadero póstigo de la puerta por donde se dice que fueron introducidos uno a uno, y la fuente de mármol en el centro de la sala, donde fueron degollados. Nos enseñó también unas grandes manchas rojizas en el pavimento,
señales de su sangre, que según la tradición popular nunca se borrarán. Notando que lo escuchábamos con credulidad, añadió que se oía a menudo durante la noche en el patio de los leones cierto débil y confuso ruido que parecía murmullo de gente y alguna que otra vez un estridente sonido como lejano rechinar de cadenas. Este rumor es debido, sin duda, a las espumosas corrientes y a la estrepitosa caída de agua que va por debajo del pavimento para surtir las fuentes. Pero siguiendo la leyenda del hijo de la Alhambra, era producido por los espíritus de los asesinados. Abencerrajes que frecuentaban la noche el sitio de su tormento e invocaban contra sus verdugos la venganza del cielo. Desde el patio de los leones volvimos pie atrás hacia el de la alberca, cruzando el cual entramos en la torre de Comares, así llamada del nombre del arquitecto árabe. Es de maciza solidez e inmensa elevación y sobresale del resto del edificio, dominando el precipicio del lado de la colina que desciende agrestemente hasta el cauce del Darro. Un arco morisco da entrada al vasto y elevado salón que ocupa el interior de la torre y que fue la gran sala de audiencia de los monarcas musulmanes y por tanto llamada Sala de los Embajadores. Conserva todavía restos de su antigua magnificencia. Sus paredes están ricamente estucadas y decoradas de arabescos, y su abovedado techo, construido de madera de cedro, aunque confuso en la oscuridad a causa de su gran elevación, brilla todavía con los más ricos dorados y las más hermosas tintas del pincel árabe. En tres lados del salón hay grandes huecos abiertos a través del inmenso espesor del muro, cuyos balcones dan vista al verde valle del Darro, a las calles y conventos del Albaicín y dominan el panorama de la lejana Vega. Descubriré brevemente los demás deliciosos departamentos de esta parte del palacio. El tocador de la reina, que es una especie de mirador en lo alto de una torre, donde las sultanas moriscas gozaban los puros ambientes de las montañas y la vista del paraíso que hay alrededor, el apartado y pequeño patio o jardín de Lindaraja, con su fuente de albastro y sus plantaciones de rosales y mirtos, naranjos y limoneros, los frescos salones y bóvedas de los baños, en cuyo interior se atemperan el resplandor y los colores del día con cierta misteriosa luz y corriente de frescura. Me abstengo, pues, de insistir, aunque someramente, en estas consideraciones. El objeto que me propongo es dar solamente al lector una idea del interior de esta mansión, que, si gusta, puede recorrer conmigo a su sabor en las páginas de esta obra, familiarizándose poco a poco con todos sus departamentos.
Un abundante caudal de agua traído desde las montañas por viejos acueductos moriscos corre por el interior del palacio, surtiendo sus baños y estanques, brotando en surtidores en medio de las habitaciones y jugueteando en atarjeas a lo largo del marmóreo pavimento. Cuando ha pagado su tributo al real edificio y visitado sus jardines y parterres, se desliza a lo largo de la extensa alameda, precipitándose hasta la ciudad, ya corriendo en arroyuelos, ya esparciéndose en fuentes que mantienen en perpetuo verdor los bosques que cubren y hermosean toda la colina de la Alhambra. Solamente el que habita en los ardientes climas del sur puede apreciar las delicias de esta mansión, en que combinan las apacibles brisas de la montaña con la frescura y verdor del valle. Mientras que la ciudad baja se siente molestada con el calor de mediodía y la seca vega hace confundirse la vista. Los delicados aires de Sierra Nevada circulan en el interior de estos hermosos salones, arrastrando con ellos el aroma de los jardines que los rodean. A cada instante convida al indolente reposo la exuberancia de los climas meridionales, y mientras que los ojos a medio entornar se recrean desde los umbrosos balcones con el brillante paisaje, el oído se siente acariciado por el susurro de las hojas de los árboles y el murmullo de las cascadas. Continuamos con Washington Irving, Cuentos de la Alhambra, La Torre de Comares. El lector tiene ya un croquis del interior de la Alhambra, pero ¿acaso deseará que le demos una idea general de sus contornos? Una mañana serena y apacible, cuando el sol no calentaba aún con la fuerza que hubiera podido hacer desaparecer la frescura de la noche, decidimos subir a lo alto de la Torre de Comares para desde allí contemplar a vista de pájaro el panorama de Granada y sus alrededores. Ven, benévolo lector y compañero, y sigue nuestros pasos por este vestíbulo adornado de ricas tracerías que conduce al salón de embajadores. No entramos en él, sino que torceremos hacia la izquierda por una puertecilla que da a las murallas. Ten mucho cuidado, porque hay violentos escalones en caracol y casi a oscuras. Sin embargo, por esta angosta y sombría escalera redonda han subido a menudo los orgullosos monarcas y las reinas de Granada hasta la coronación de la torre para ver la aproximación de las tropas cristianas o para contemplar las batallas en la Vega. Al poco rato nos encontramos en el adarve y después de tomar alientos por unos breves instantes, gozaremos contemplando el espléndido panorama de la ciudad y de sus alrededores. Por un lado verás ásperas rocas, verdes valles y fértiles llanuras. Por el otro, algún castillo, la catedral y torres moriscas, cúpulas góticas, desmoronadas ruinas y frondosas alamedas. Aproximémonos al muro
e inclinemos nuestra vista hacia abajo. Mira, por este lado se nos presenta el plano entero de la Alhambra y descubierto ante nuestros ojos el interior de sus patios y jardines. Al pie de la torre se ve el patio de la alberca con su gran estanque o vivero rodeado de flores. Un poco más allá, el patio de los leones, con su famosa fuente y con sus transparentes arcos moriscos. En el centro del alcázar, el pequeño jardín de Lindaraja, sepultado en medio del edificio, poblado de rosales y limoneros matizados de verde esmeralda. Esta línea de muralla, salpicada de torres cuadradas edificadas alrededor en la misma cima de la colina, es el lindero exterior de la fortaleza. Como verás, algunas de estas torres encuéntranse ya en ruinas y entre sus desmoronados fragmentos han arraigado cepas, higueras y álamos blancos. Miremos ahora por el lado septentrional de la torre. Descúbrese una cima vertiginosa. Los cimientos se elevan entre los arbustos de la escarpada falda de la colina. Fíjate en aquella larga hendidura del espeso murallón. Indica que esta torre ha sido cuarteada por alguno de los terremotos que de vez en cuando han consternado a Granada y que tarde o temprano reducirán este vetusto alcázar a un simple montón de ruinas. El profundo y angosto valle que se extiende debajo de nosotros y que poco a poco se abre en paso entre montañas es el valle del Darro. Contempla el manso río cómo se desliza bajo embovedados puentes y entre huertos y floridos cármenes. Este es el río famoso desde tiempos antiguos por sus auríferas arenas, de las que por medio del lavado se extrae con frecuencia el preciado metal. Algunos de estos blancos cármenes que lucen por aquí y por allá entre árboles y viñedos eran campestres retiros de los moros, donde iban a gozar del fresco de sus jardines. Aquel aéreo alcázar, con sus silvestres y elevadas torres y largas arcadas que se extienden en lo alto de aquella montaña, entre frondosos árboles y vistosos jardines, es el Generalife, elevado palacio de verano de los reyes moros, en el cual se refugiaban en los meses del estío para disfrutar de aires aún más puros y deliciosos que los de la Alhambra. En la árida cumbre de aquella alta colina verás sobresalir unas informes ruinas. Es la silla del Moro, llamada así por haber servido de refugio al infortunado Boabdil durante el tiempo de una insurrección y desde la que, sentado, contemplaba tristemente el interior de su rebelada ciudad. Un placentero ruido de agua se oye de vez en cuando por el valle. Es el acueducto del cercano Molino Morisco, situado al pie de la colina. El paseo
de los árboles de más allá es la Alameda de la Carrera del Darro, paseo frecuentado por las tardes y lugar de cita de los amantes en las noches de verano, y en el cual se oye la guitarra a altas horas de la noche, tañida en los escaños que adornan el paseo. Ahora no hay más que unos cuantos pacíficos frailes que se sientan allí y un grupo de aguadores camino de la fuente del Avellano. ¿Te has sobrecogido? Es una lechuza que hemos espantado de su nido. Esta antigua torre es un fecundo criadero de pájaros errantes. Las golondrinas y los aviones anidan en las grietas y hendiduras, revolotean durante todo el día, mientras que por la noche, cuando todas las aves buscan el descanso, el agorero búho sale de su escondrijo y lanza sus lúgubres graznidos por entre las murallas. Mira cómo los gavilanes que hemos echado fuera del nido pasan rastreando por debajo de nosotros, deslizándose entre las copas de los árboles y girando por encima de las ruinas que dominan el Generalife. Dejemos este lado de la torre y volvamos la vista hacia poniente. Mira por allá, muy lejos, una cadena de montañas limítrofes de La Vega. Es la antigua barrera entre la Granada musulmana y el país de los cristianos. En sus alturas divisarás todavía fuertes ciudades, cuyas negruzcas murallas y torreones parecen formar una sola pieza con la dura roca sobre la que están enclavadas, y tal cual solitaria atalaya erigida en algún elevado paraje, dominando, como en otros tiempos, desde el firmamento los valles de uno y otro lado. Por uno de esos desfiladeros, conocidos vulgarmente por el Paso de Lope, fue por donde el ejército cristiano descendió hasta La Vega. Por los alrededores de aquella lejana, parduzca y árida montaña, casi aislada, cuya maciza roca se dilata hasta el seno de la llanura, fue por donde los invasores escuadrones se lanzaron a campo raso, con flotantes banderas y al estrépito de timbales y de trompetas. ¿Cuánto ha cambiado el cuadro? En lugar de la brillante cota del armado guerrero, vemos ahora el pacífico grupo de cansados arrieros caminando lentamente a lo largo de las veredas de las montañas. Detrás de este promontorio hallábase el memorable Puente de Pinos, renombrado por una sangrienta batalla entre moros y cristianos, y muchos más, y mucho más famoso todavía por ser aquel sitio en que Colón fue alcanzado y llamado por el emisario de la reina Isabel, precisamente cuando partía desesperado el navegante para anunciar su proyecto de descubrimiento a la corte de Francia. Ve aquel otro lugar, célebre también en la historia del descubridor, aquella lejana línea de murallas y torreones iluminados por el sol saliente en el mismo centro de La Vega. Es la ciudad de Santa Fe, fundada por los católicos reyes durante el sitio de Granada.
después que un incendio devoró su campamento. Este es aquel mismo real donde Colón fue llamado por la heroica princesa y dentro del cual se ultimó el tratado que dio lugar al descubrimiento del Nuevo Mundo. Por este lado, hacia el mediodía, la vista se extasía con los exuberantes bellezas de la vega, la floreciente feracidad de las arboledas y jardines e innumerables huertas, por donde se extiende caprichosamente el genil como una cinta de plata, acrecentándose por multitudes de arroyos encauzados en viejas acequias moriscas que mantienen la campiña en un perpetuo verdor. Por aquella otra parte, los placenteros bosques, cármenes y casas de campo, por la que los moros lucharon con desesperado valor, las alquerías y casitas, por último, habitadas al presente por campesinos, en las cuales se conservan vestigios de arabescos y de otros delicados adornos que demuestran haber sido moradas suntuosas y elegantes. Más allá de la fértil llanura de la Vega, verás hacia el sur una cadena de áridos cerros, por la cual marcha lentamente una soberbia recua de mulos. En lo alto de una de estas colinas fue donde el infortunado Boabdil dirigió su última mirada a Granada, lanzando un profundo ay de su alma adolorida. Es el famoso sitio apellidado el suspiro del moro en los romances y leyendas. Levanta ahora tus ojos hacia la nevada cumbre de aquella lejana cordillera, que brilla como una nube de verano sobre el azulado firmamento. Es la Sierra Nevada, orgullo y delicia de Granada, origen de sus frescas brisas y perpetua vegetación, y de sus amenísimas fuentes y perennes manantiales. Esta es la gloriosa cadena de montaña que da a Granada esa combinación de delicias tan rara en las ciudades meridionales. La fresca vegetación y templados aires de un clima septentrional con el vivificante ardor del sol de los trópicos y el claro azul del cielo del mediodía. Este es el aéreo tesoro de nieve que, derritiéndose en proporción con el aumento de temperatura del estío, deja correr arroyos y riachuelos por todos los valles y gargantas de las Alpujarras, difundiendo vegetación, fertilidad y hermosa verdura de esmeralda por una prolongada cadena de numerosos y encantadores valles. Estas sierras pueden llamarse con razón la gloria de Granada. Dominan toda la extensión de Andalucía y se divisan desde distintas regiones. El mulatero la saluda, contemplando sus nevados picos desde la caliginosa superficie del llano, y el marinero español desde el puente de su barco, lejos, muy lejos, allá en el seno del azul Mediterráneo, las mira atentamente y piensa melancólico en su gentil Granada, mientras que canta en voz baja algún antiguo romance morisco.
Basta ya. El sol aparece por encima de las montañas y lanza sus vívidos resplandores sobre nuestra cabeza. Ya el suelo de la torre arde bajo nuestros pies. Aban Abandonémosla y bajemos a refrescarnos bajo las galeras contiguas a la fuente de los leones. Continuamos con Washington Irving, Cuentos de la Alhambra. Consideraciones sobre la dominación musulmana en España. Uno de mis sitios favoritos era el balcón del hueco central del Salón de Embajadores, en la alta torre de Comares. Me había sentado allí para gozar del crepúsculo de un hermoso día. El sol, ocultándose tras las púrpuras montañas del Alhama, lanzaba sus luminosos rayos sobre el valle del Darro, dando un aspecto melancólico a las severas torres de la Alhambra. Y la vega, entre tanto, cubierta de un tenue vapor sofocante que envolvía los rayos del sol poniente, semejaba a lo lejos un mar de oro. Ni la brisa más leve turbaba el silencio de la tarde, y de vez en cuando se sentía un ligero rumor de música y algazara que se elevaba de los cármenes del Darro y que hacía más expresivo el solemne silencio de la fortaleza que me daba asilo. Era uno de los momentos en que la memoria, semejante al sol de la tarde que lanzaba sus pálidos fulgores sobre los viejos torreones, alcanza un mágico poder y se remontaba a la vida retrospectiva para recordar las glorias del pasado. Hallábame sentado, meditando, en el mágico efecto de la puesta del sol sobre la ciudadela morisca, y entré luego en reflexiones sobre el ligero, elegante y voluptuoso carácter que domina en su interior arquitectura, y el contraste que ofrece con la grande, aunque triste solemnidad de los edificios góticos erigidos por los españoles. La respectiva arquitectura indica las opuestas e irreconciliables naturalezas de los pueblos que por largo tiempo se disputaron el imperio de la península. Poco a poco fui pensando en otra serie de consideraciones sobre el singular carácter de los árabes o musulmanes españoles, cuya existencia parece más bien un cuento que una realidad, y que en cierto modo forma uno de los más anómalos, aunque brillantes, episodios de la historia. Fuerte y duradera como fue su dominación, apenas sabemos cómo llamarla, pues constituyó una nación sin legítimo nombre ni territorio. Lejana ola de la gran Europa, parecía tener todo el ímpetu del primer desbordamiento de un torrente. Su ruta de conquista, desde el peñón de Gibraltar hasta la cumbre de los Pirineos, fue tan rápida y brillante como las moriscas victorias de Siria y Egipto. Y quién sabe si, a no haber sido rechazados en los llanos de Tours, toda la Francia y Europa entera hubieran sido invadidas con la misma facilidad que los imperios asiáticos,
y si la media luna se enseñorearía hoy en los templos de París y de Londres. Rechazadas dentro de los límites de los Pirineos, las mezcladas hordas de Asia y África que formaron esta irrupción dejaron el principio musulmán de conquista y trataron de establecer en España un tranquilo y permanente dominio. Como conquistadores, su egoísmo fue igual a su moderación y durante algún tiempo aventajaron a las naciones contra las cuales pelearon. Separados de su país natal, amaban la tierra que les había sido deparada, según ellos, por Alá, y se esforzaron en embellecerla con cuanto pudiera contribuir a la felicidad del hombre, basando los cimientos de su poder en un sistema de sabias y equitativas leyes, cultivando diligentemente las artes y las ciencias y fomentando la agricultura, la industria y el comercio, constituyeron poco a poco un imperio que no tuvo rival por su prosperidad entre los imperios del cristianismo y condensando laboriosamente en él las gracias y refinamiento que distinguieron al imperio árabe de Oriente en la época de su mayor florecimiento. Derramaron la luz del saber oriental por las occidentales regiones de la atrasada Europa. Las ciudades de la España árabe llegaron a ser el punto de concurrencia de los artistas cristianos para instruirse en las artes útiles. Las almadrazas de Toledo, Córdoba, Sevilla y Granada se vieron frecuentadas por numerosa afluencia de estudiantes de otros reinos que venían a ilustrarse en las ciencias de los árabes y en el atesorado saber de la antigüedad. Los amantes de las artes recreativas afluían a Córdoba para adiestrarse en la poesía y en la música del Oriente. Y los bravos guerreros del norte se trasladaban allí para amaestrarse en los gallardos ejercicios y cortesanos usos de la caballería. Si en los momentos musulmanes de España, en la mezquita de Córdoba, el Alcázar de Sevilla y la Alhambra de Granada se leen pomposas inscripciones ponderando apasionadamente el poder y permanencia de su dominación. Debe interpretarse su orgullo como alarde vano y arrogante. Generación tras generación, siglo tras siglo, han ido pasando sucesivamente y todavía mantienen los moros sus derechos a este suelo, después de haber transcurrido un periodo de tiempo más largo que el mediado desde que Inglaterra había sido subyugada por el normando conquistador. Los descendientes de Musa y Tarik no pudieron prever que iban a ser arrojados al destierro por los mismos desfiladeros que habían atravesado sus triunfantes antecesores. Del mismo modo que los descendientes de Rolando y Guillermo y sus veteranos pares no pueden soñar el ser rechazados a las costas de Normandía. Sin embargo, el imperio musulmán en España fue casi una planta exótica que no echó profundas raíces en el suelo que embellecía.
apartados de sus convecinos del occidente por insuperables barreras de creencias y costumbres, y separados de sus congéneres del oriente por mares y desiertos, formaron un pueblo completamente aislado. Su existencia fue un prolongado, cuanto bizarro esfuerzo caballeresco por defender un palmo de terreno en un país usurpado. Los musulmanes españoles fueron las avanzadas y fronteras del islamismo, y la península el gran campo de batalla donde los conquistadores góticos del norte y los musulmanes del oriente lucharon y pelearon por dominar. Pero el esfuerzo fiero de los sarracenos se vio al fin abatido por el perseverante valor de la raza hispano-gótica. Y por cierto, que no se ha dado jamás un tan completo aniquilamiento como el de la nación hispano-mulísmica. ¿Qué se ha hecho de los árabes españoles? Preguntando a las costas africanas y a los solitarios desiertos. El resto de su antiguo y poderoso imperio ha desaparecido, proscrito entre los bárbaros de África y perdida por completo su nacionalidad. No han dejado siquiera un nombre especial tras de sí, aunque durante 8 siglos han constituido un pueblo separado. No quisieron reconocer el país de su adopción y el de su residencia durante muchos años, y evitaron el darse a conocer de otro modo que como invasores y usurpadores. Tal cual monumento ruinoso es lo único que queda para testificar su poder y dominación, a la manera que las solitarias rocas que se ven allá en lontananza dan testimonio de algún pasado cataclístico. Tal es la Alhambra, una fortaleza morisca en medio de un país cristiano, un oriental palacio rodeado de góticos edificios occidentales, un elegante recuerdo de un pueblo bravo, inteligente y simpático, que conquistó, dominó y pasó por el mundo.